Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, un vídeo que ha estado rompiendo el internet y del que todos están hablando. Si son como yo, seguro que ya están más que intrigados, ¿verdad? Bueno, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un reencuentro que ha hecho suspirar a miles, un reencuentro lleno de emoción, de miradas que lo dicen todo y de esa química que traspasa la pantalla. Así es, hoy vamos a hablar del emotivo reencuentro entre Ander Cell y Kerem Bürsin, sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón en asteriscos en Calcap Masterisco. Si ustedes son de los que se enamoraron de la historia de Eda y Serkan, entonces este vídeo es para ustedes. Si son nuevos por aquí, no se preocupen, que les vamos a poner al día con todo lo que necesitan saber. Y antes de que se me olvide, por favor, denle al botoncito de suscribirse. No se pierdan ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ustedes. Activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de jugosos chismes como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chenchas. Como les dije, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, una pareja que, aunque su historia en la vida real terminó, sigue generando un huracán de emociones en sus fans. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿quién no suspiró con su amor en asteriscos en Calcap Masterisco? Eran simplemente perfectos juntos, y la química que desprendían era algo que rara vez se ve en pantalla. Pues bien, después de su ruptura, que obviamente sacudió a todo el fandom, las redes sociales se han llenado de rumores, de especulaciones y de un sinfín de deseos de que algún día se volvieran a cruzar sus caminos. Y aunque hemos tenido pequeños vistazos aquí y allá, nada se comparaba con lo que sucedió recientemente. Todo comenzó con una gala benéfica, un evento de esos donde las estrellas se juntan para apoyar una buena causa. Los fotógrafos obviamente estaban al acecho, listos para capturar cada instante. Y ahí estaban ellos, Hande y Kerem, en la misma alfombra roja en el mismo espacio. La expectativa era palpable, la tensión casi se podía cortar con un cuchillo. Todos querían ver qué iba a pasar, si se iban a saludar, si iban a cruzar miradas, si se iban a ignorar por completo. Pues bien, amigos, lo que pasó superó cualquier expectativa. Las primeras fotos que surgieron eran un poco ambiguas, los dos aparecían en el mismo evento pero no juntos. Se veían muy guapos, eso sí, pero no había interacción alguna. El fandom obviamente estaba en ascuas, dividido entre la esperanza y el temor de que no pasara nada. Pero entonces, ¡bam!, empezaron a circular unos vídeos y unas fotos que lo cambiaron todo. En ellos se veía a Hande y Kerem, no solo saludándose, sino hablando, riendo, incluso abrazándose. Y no era un abrazo cualquiera, era un abrazo de esos que parecen durar una eternidad, de esos que dicen más que 1000 palabras. Las redes explotaron, el internet se incendió y las teorías de una posible reconciliación empezaron a florecer. Pero a ver, vamos a analizar un poco más a fondo lo que vimos en esos vídeos. La mirada de Kerem hacia Hande era, ay amigos, era de esas miradas que te hacen creer en el amor verdadero. Había cariño, había admiración, había, seamos honestos, una evidente chispa. Y Hande por su parte se veía radiante, feliz, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Sus gestos, sus miradas furtivas, todo indicaba que no era un simple saludo cortés entre ex, sino algo mucho más profundo. Los abrazos, bueno, los abrazos fueron la cereza del pastel. Un abrazo es una demostración de cercanía, de afecto, y los de Hande y Kerem eran de esos abrazos que parecen curar cualquier herida. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron por miles, con gente expresando su alegría, su emoción y su esperanza de que estos dos vuelvan a estar juntos. Hay quienes ya hablan de señales, de coincidencias, de destino, y aunque quizás sea un poco exagerado, no podemos negar que este reencuentro ha reavivado la llama de la ilusión en el corazón de muchos. Los memes, los edits, los vídeos recopilatorios de sus mejores momentos en asteriscos en Calcap Masterisco han inundado todas las plataformas. La magia de Eda y Serkan, parece ser, sigue más viva que nunca. Ahora bien, más allá del aspecto romántico, es importante destacar que Hande y Kerem son profesionales de primera línea. Su talento actoral es innegable y su capacidad para conectar con el público es algo que los diferencia del resto. El hecho de que después de una relación personal fallida, puedan mostrar madurez y cordialidad en público, habla muy bien de ellos.
Ambos han demostrado una enorme profesionalidad al mantener una relación de respeto mutuo, aunque no sean pareja sentimental. Y esto, amigos, también es algo que debemos valorar y aplaudir. Pero claro, no todo el mundo ha reaccionado con euforia. También hay voces más escépticas, que ven este reencuentro como un simple saludo entre dos personas que trabajaron juntas y que quizás se cruzaron por casualidad en un evento. Hay quienes argumentan que las interpretaciones románticas de los fans son exageradas y que no hay que confundir la realidad con la ficción. Y es verdad, de que estas voces tengan algo de razón, pero, ¿acaso no es bonito dejarnos llevar un poco por la ilusión? ¿Acaso no es hermoso soñar con la posibilidad de que el amor de Eda y Serkan pueda traspasar la pantalla? En cualquier caso, independientemente de lo que piensen sobre este tema, lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido este reencuentro en el mundo del espectáculo. La noticia ha dado la vuelta al mundo y los medios de comunicación de diferentes países han cubierto el evento con todo lujo de detalles. Y no es para menos, porque Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional, y su historia de amor y desamor ha sido seguida con atención por miles de fans alrededor del mundo. Es una historia que nos ha enganchado, que nos ha hecho reír, llorar y soñar, y que incluso después de su final, sigue generando todo tipo de emociones. Y volviendo al evento, además del emotivo reencuentro, pudimos ver a Hande y Kerem luciendo unos looks espectaculares. Hande, como siempre, deslumbró con un vestido que resaltaba su belleza natural, y Kerem, por su parte, se veía muy elegante con un traje que le sentaba a la perfección. Los dos demostraron que son verdaderas estrellas, que saben cómo brillar en cualquier alfombra roja y que su presencia siempre es sinónimo de glamour y sofisticación. Además, se pudo apreciar que ambos han seguido trabajando y creciendo en sus carreras, con proyectos que demuestran su gran versatilidad como actores. Por supuesto, las redes sociales se han llenado de teorías sobre si este reencuentro fue planeado o fue producto del azar. Hay quienes creen que ambos actores se pusieron de acuerdo para acudir al mismo evento y generar este revuelo mediático, como una forma de promocionar sus proyectos individuales o de mantener viva la llama de la expectación. Otros, en cambio, piensan que fue una simple coincidencia y que su encuentro fue completamente genuino e inesperado. En fin, amigos, cada quien tiene su propia teoría, y lo cierto es que nunca sabremos la verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que el resultado de todo esto ha sido un auténtico torbellino de emociones que ha contagiado a todo el mundo. Además, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Sus vidas personales, sus decisiones, sus relaciones, todo es analizado con lupa y comentado hasta la saciedad. Por eso es fundamental que tratemos este tema con respeto, y que no nos dejemos llevar por las especulaciones y los rumores infundados. Recordemos que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, con emociones y con el derecho a vivir sus vidas de la forma en que consideren oportuna. Y aunque nos encante su trabajo, es importante que respetemos su privacidad y que no invadamos su espacio personal. Y más allá de la posibilidad de una reconciliación amorosa, que es lo que muchos fans desean, lo que sí es innegable es que este reencuentro ha servido para reafirmar el cariño y el respeto que existe entre Hande y Kerem. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y amigable después de una ruptura, y eso es algo que debemos aplaudir. Han dejado claro que el pasado no tiene por qué dictar el presente y que incluso después de una relación fallida, se puede construir una nueva etapa de amistad y de respeto mutuo. ¿Y es que al final, no es eso lo más importante? En fin, amigos, el reencuentro de Hande y Kerem ha sido un auténtico fenómeno en redes sociales y ha dejado a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Han revivido la magia de asteriscos en Calcap Masterisco y nos han recordado por qué nos enamoramos de Eda y Serkan. Ahora, ¿qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que estaremos aquí, listos para seguir cada paso de sus carreras y, por qué no, para seguir soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y mientras tanto podemos disfrutar de este emotivo reencuentro, una muestra de que el cariño y el respeto pueden perdurar a pesar de los avatares de la vida. Y es que al final, lo que más nos gusta a los que seguimos a Hande y Kerem es verlos felices, tanto en su vida profesional como personal. Queremos verlos triunfar, alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. Y este reencuentro, aunque no sepamos qué implicaciones tiene, nos ha dado una pequeña muestra de que el cariño entre ellos perdura. Quizás no sea el romance que todos esperaban, pero es una muestra de madurez y profesionalismo que también merece ser celebrada.
Y quién sabe, quizás el futuro nos depare sorpresas aún más emocionantes. Y antes de que se me olvide, no puedo dejar de mencionar que la música que sonó en el evento, esa que acompañó el reencuentro de Hande y Kerem, fue increíble. Ya saben que la música siempre le pone un toque especial a cualquier momento, y en este caso, la canción que eligieron hizo que el instante fuera aún más emotivo. Los fans ya están buscando la lista de reproducción del evento para revivir una y otra vez ese momento mágico. Y es que al final todo cuenta, las miradas, los gestos, los abrazos y por supuesto, la música. Todo se suma para crear un momento inolvidable. Además, este reencuentro nos ha servido para recordar lo importante que es la conexión con nuestros ídolos. Hande y Kerem han sabido construir una relación muy especial con sus fans, y su cercanía y cariño siempre son correspondidos con una lealtad y un apoyo incondicional. Los actores se han mostrado siempre agradecidos con el cariño que reciben, y esta cercanía con el público es algo que también debemos valorar. Y es que al final, son los fans quienes impulsan sus carreras y quienes hacen posible que sus proyectos tengan éxito. Y este reencuentro, de alguna manera, es una forma de reconocer ese apoyo y de devolverles un poquito de la magia que siempre han entregado. Y bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema. El reencuentro de Hande y Kerem ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en redes sociales en los últimos días. Ha generado un sinfín de emociones, de especulaciones, y de deseos de que estos dos vuelvan a estar juntos. Pero más allá de todo eso, este reencuentro nos ha recordado la magia del amor, la importancia de la amistad y el valor del respeto mutuo. Y es que al final, lo que más importa es que seamos felices independientemente de lo que depare el destino. Y ya para finalizar, quiero recordarles que la vida es un viaje lleno de sorpresas, y que nunca sabemos qué nos depara el futuro. Así que disfrutemos cada momento, celebremos cada encuentro y no dejemos de soñar. Y si ustedes son de los que creen en la magia de Hande y Kerem, no dejen de apoyarles, de seguir sus carreras y de disfrutar de sus proyectos. Porque al final, lo que más importa es que sigamos juntos, disfrutando de la magia del espectáculo y compartiendo nuestra pasión por estos grandes artistas. Y ahora sí, vamos a la conclusión. En resumen, amigos míos, el reencuentro de Hande y Kerem fue mucho más que un simple saludo entre ex compañeros. Fue un momento cargado de emociones, de miradas que lo decían todo y de una química que traspasaba la pantalla. Vimos cariño, respeto, admiración y por supuesto, una chispa que reavivó la ilusión de muchos. Las redes sociales explotaron, los fans se emocionaron y la noticia dio la vuelta al mundo. Este encuentro nos recordó la magia de asteriscos en Calcap Masterisco y nos demostró que incluso después de una ruptura, se puede construir una relación de respeto y amistad. Y aunque el futuro es incierto, este momento nos dejó un sabor dulce en el corazón y nos recordó que siempre hay espacio para la esperanza. Vimos también que más allá de la posibilidad de una reconciliación, Hande y Kerem son dos profesionales increíbles, que han sabido construir una trayectoria exitosa y que siempre agradecen el apoyo incondicional de sus fans. Así que, en definitiva, este reencuentro fue un verdadero regalo para todos los que admiramos su trabajo y que seguimos con atención cada paso de sus carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí y que hayan disfrutado de este resumen del emotivo encuentro entre Hande y Kerem. De verdad que me emociona poder compartir este tipo de contenidos con ustedes, que sé que son tan apasionados por estos temas como yo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando vídeos y para traerles las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Creen que hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito del vídeo? Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta interactuar con ustedes. No duden en expresar lo que piensan, en compartir sus teorías y en debatir sobre este tema. Recuerden que este es un espacio para compartir, para disfrutar y para que todos podamos expresarnos libremente. Y ya para finalizar, por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y para que siempre estén al día con los últimos chismes y novedades del mundo del espectáculo.
Recuerden que su participación es lo más importante para nosotros. Muchísimas gracias por todo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.